Saludos chicas y chicos. Bueno, el propósito de este video es tratar de resumir y principalmente integrar e interrelacionar todos los diferentes temas que hemos visto a lo largo de este curso. Para la portada de esta presentación he escogido la imagen o esta imagen de la película de Charles Chaplin, Tiempos Modernos de 1936, porque representa una crítica a la sociedad industrial de su época, en la cual, posterior a la crisis de 1929, muchas empresas se vieron la necesidad de cerrar, de despedir a sus empleados y que por lo tanto se dieron una serie de manifestaciones civiles en contra de estas medidas empresariales. Iniciamos. Bueno, acá les presento los 5 grandes temas que vamos a evaluar en este examen. Sin embargo, me interesa hacer una interrelación entre los 3 primeros porque tanto la formación de los estados como la expansión imperialista y la época de guerra total van a tener una matriz común, que es el proceso de formación y expansión del capitalismo desde finales del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX. Los temas siguientes, es decir, las artes visuales a partir de 1870 y la Revolución Rusa, van a ser 2 temas que van a desarrollarse de modo paralelo a todo este proceso de expansión capitalista que vamos a analizar en esta primera parte de esta presentación. Bueno, lo primero que vamos a tratar de explicar es el concepto del capitalismo. El capitalismo es un sistema económico que surgió en Europa a mediados del siglo XVIII, paralelo a la Revolución Industrial. Fue liderado por una clase política, una clase social llamada la burguesía, que básicamente vamos a identificarlos como comerciantes, banqueros, productores, empresarios, etc. Entonces es un sistema económico, como se lee en la diapositiva, un sistema económico de acumulación y reproducción de capital. Significa esto entonces que estos burgueses, que estos empresarios y demás, lo que buscan es generar riqueza, invertirla y que ésta se reproduzca. El problema que tenía la burguesía a mediados del siglo XVIII es que, si bien tenía poder económico, no tenía aún poder político, el cual estaba en manos de las monarquías y las aristocracias europeas, que van a entrar en una contradicción a finales del siglo, que para que los burgueses tomasen control de los sistemas políticos, fue que se llevaron a cabo las múltiples revoluciones entre finales del siglo XVIII y la primera mitad del XIX, que van a dar, que van a dar origen a los estados, que es lo que vamos a ver en la próxima diapositiva. Pero bueno, como les dije anteriormente, el capitalismo estaba o se desarrolló históricamente a la par de la revolución industrial, precisamente porque lo que se buscaba en ese entonces era que la producción manufacturada de pequeña escala se multiplicase a partir de la producción maquinofacturada y que por lo tanto se ampliara el consumo. Por esta razón, el tercer punto trata que el capitalismo, para que se dé esta masificación de la producción, demanda de una división social del trabajo. Esto significa que para que un sector de la economía produzca en gran escala, necesita que otro sector de la economía produzca sus necesidades o que satisfaga sus necesidades a partir de la producción. Explico. Para que un trabajador en una industria pueda trabajar durante 8 horas, pueda compartir otras 8 con su familia y por último descanse durante las 8 horas restantes, se necesita que otro sector de la economía satisfaga sus necesidades de comida, de techo y abrigo, que generalmente la base de la economía va a ser la producción agropecuaria, porque la producción agropecuaria no solamente produce alimentos, sino que también genera todas las materias primas o gran cantidad de las materias primas que se necesitan en la industria. Entonces, mientras el sector primario de la economía es la base del sector secundario, que es la industria, existe un tercer elemento o un tercer sector de la economía que es el que va a desarrollar o el que va a propiciar o va a resolver el gran problema de la producción y la distribución, que es el sector de los servicios, que es lo que se llama el sector terciario. Luego, para que se dé esta relación o esta interrelación entre los sectores productivos y esta producción en gran escala,
el capitalismo introduce un nuevo concepto, que es el que vamos a ver en el tercer punto, que es el trabajo asalariado. Este trabajo o retribución posterior al esfuerzo físico, posterior al esfuerzo intelectual, es uno de los elementos que va a propiciar que la economía se mueva, que se genere mayor inversión, que lo que se produzca se consuma y demás. Es decir, es la base del modelo económico capitalista, es el salario. Pero antes de entrar en eso, entrar en ese tipo de discusiones, es importante que hagamos énfasis en las diferentes teorías que existen en torno al desarrollo capitalista. Y la primera que vamos a analizar es la economía política clásica, que está representada en esta caricatura por el señor Adam Smith. Adam Smith escribió un libro muy célebre a partir de 1774 que se llama La riqueza de las naciones. En La riqueza de las naciones, Smith expone que la riqueza, o que la oferta, que toda oferta genera su propia demanda, y que la relación entre producción y consumo va a ser regulada por un mecanismo, por una mano invisible, que Smith le señala, que Smith le identifica como la moral, como las buenas prácticas del empresariado, y que de alguna u otra forma eso va a regular los mercados, va a regular, repito, la producción y la distribución, es decir, va a regular el consumo y la producción. Luego, a mediados del siglo XVIII, hay un segundo personaje que estoy subrayando por acá, que es Karl Marx. Carlos Marx, junto con otros teóricos, Federico Engels principalmente, escribieron una serie de libros, el Manifiesto del Partido Comunista, El Capital y otros, a través de los cuales se dedican precisamente a criticar las posturas de Smith y que identifican el origen del valor, o que justifican que el motor de la economía va a ser precisamente el trabajo asalariado de los trabajadores, y que los trabajadores, además de su esfuerzo físico, son los que van a aportar los grandes elementos para que se dé el valor y que se dé la acumulación de las riquezas. Hay un tercer autor que vamos a señalar acá. Me voy a brincar a Schumpeter, que estoy por acá, quien propuso los ciclos económicos, pero me voy a centrar en John Maynard Keynes. Keynes fue un economista estadounidense que durante la primera mitad del siglo XX, producto de la crisis de 1929, que fue una crisis, como vamos a ver más adelante, propiciada o originada más bien por una sobreproducción, Keynes habla de la introducción de un tercer elemento. Keynes habla de una economía mixta, y este tercer elemento que va a regular la oferta y la demanda es el Estado. Y el Estado va a regular la economía a partir de la recolección de impuestos que van a ser invertidos en satisfacer ciertos servicios que demande la población. Es decir, a través de los recursos del Estado se va a invertir en salud, se va a invertir en educación, y que de alguna u otra forma esto va a generar bienestar entre la población, va a generar bienestar entre la ciudadanía, y por lo tanto va a estar más dispuesta a participar activamente dentro del sistema económico. Entonces, para comprender el proceso de expansión capitalista, o los procesos de expansión capitalista a partir del siglo XVIII, es fundamental que nos enfoquemos en el concepto del Estado Nacional moderno, que surgió a partir de aproximadamente la década de 1780. Los estados nacionales vamos a entendernos primero como unidades territoriales, sumado a la población que comparte ciertos elementos comunes y demás, los cuales a la larga o a la postre se van a convertir en sistemas políticos de gobierno, que también posteriormente van a ser unidades económicas, comerciales, con la capacidad de negociar con otras naciones. Entonces, como señalamos hace un rato, las burguesías surgieron los estados nacionales surgieron a partir del siglo XVIII mediante procesos revolucionarios, en los cuales los grupos burgueses buscaban hacerse con el poder, pero para ello demandaban o necesitaban del apoyo popular, y por esta razón muchos de esos procesos son procesos violentos,
procesos que van a suceder a una revuelta popular en la cual van a estar identificados varios sectores de la población por un objetivo común. Entonces, fueron liderados por las burguesías, pero y necesitaron de la participación de otros grupos. Para comprender cuáles son los elementos que constituyen el Estado Nacional, hay que definir varios conceptos que vamos a ir explicando. Primero, el concepto de nación, que corresponde al territorio y la población que comparte ciertas características comunes, ciertas características homogéneas y que le dan cierto sentido de pertenencia e identidad, su identificación con un proyecto particular. Luego, esta unidad territorial, las personas son lideradas o son guiadas por un sistema político en particular, que es el que vamos a nosotros a definir ahora como el Estado. El Estado son todas aquellas instituciones de gobierno y formas de participación que lo que buscan es la representatividad de los sectores que integran la nación. Por eso el sistema moderno, el sistema capitalista que surgió a finales del siglo XVIII, propone una cierta representación o representatividad de todos los sectores que forman parte del Estado Nacional. Ahora, para que esta suma de nación, territorio y población, más Estado, instituciones, poder y forma de gobierno tengan sentido, se necesita de un tercer elemento que es el nacionalismo, que es una especie de sentido de pertenencia a ese proyecto o a esa iniciativa de transformación política. El nacionalismo es muy difícil de definir. En realidad el nacionalismo es como un sentimiento, es un sentido de pertenencia. Es aquel sentimiento que sentimos cuando escuchamos el himno nacional, cuando estamos fuera del país, cuando vemos la bandera de nuestro país, cuando vemos jugar a la selección de fútbol, o hace unos 150 años cuando se hablaba de la figura de Juan Santamaría. O sea, son elementos simbólicos que de alguna u otra forma identifican a la población con un objetivo común. Para explicar el nacionalismo, elegí una imagen que es esta obra que se llama La libertad guiando al pueblo de Eugène Delacroix, que usualmente se utiliza para ilustrar la Revolución Francesa de 1789. Sin embargo, es una alegoría que representa más bien la Segunda República Francesa a partir de 1830. Entonces, la figura central de esta obra es la nación francesa, que simboliza a la vez la libertad. ¿Por qué la definimos como la libertad o cuáles elementos o por medio de cuáles elementos identificamos que es la nación francesa? Bueno, por la bandera, primeramente, y segundo porque la figura femenina tiene un pecho descubierto. Eso significa que se relaciona con la madre patria, con la maternidad, con ese vínculo que existe entre los ciudadanos y su nación. Hay otros elementos que forman parte de la pintura. Por ejemplo, en el fondo vemos acá los trabajadores que apoyan a las burguesías dentro de un proceso político de transformación radical y los jóvenes que son las futuras generaciones que van a retomar ese proyecto político particular. Y debido a que el capitalismo se consolidó, se expandió a partir de la consolidación y formación de los estados nacionales, a partir de la segunda mitad del siglo siguiente, a partir de la década de 1870, vamos a reconocer una nueva etapa del desarrollo capitalista, que es el imperialismo. Algunos autores lo definen como la fase superior del capitalismo, es decir, cuando los capitales nacionales tendieron a expandirse y los capitales comerciales se fusionaron con capital bancario y dieron origen al capital financiero. Eso significa que las economías nacionales tendieron a buscar nuevos mercados de consumo, tendieron a buscar nuevas materias primas, nueva mano de obra, que no necesariamente se iba a conseguir en el mismo continente europeo, sino que se iba a conseguir principalmente en Asia, África y en menor medida América Latina.
Este imperialismo entonces surgió en Europa a finales del siglo XIX y fue promovido por la Segunda Revolución Industrial, es decir, ese proceso que a finales del siglo antepasado, tanto la ciencia como las tecnologías se pusieron al servicio de la producción industrial y que principalmente la electrónica y la química, a partir del desarrollo de hidrocarburos y sus inversiones en los transportes, generaron una producción acelerada de mercancías que buscaban y que demandaban nuevos mercados. Esta necesidad de materias primas, mano de obra y mercados de consumo llevó a un nuevo proceso económico que se llama el neocolonialismo, que se empezó a expresar a finales del siglo XIX y fue como las naciones europeas, eh, presentándose a sí mismas como sinónimo de civilización, se emprendieron a conquistar nuevos mercados hacia los continentes o hacia colonias, principalmente en África, Asia y América Latina. Paralelo al imperialismo surgió lo que es la cultura de masa, es decir, que toda esta producción industrial masiva y estas nuevas mercancías estaban orientadas hacia la satisfacción de necesidades de segmentos de población muy grande y que todo este proceso de expansión se llevó a cabo, como señalamos hace un rato, por medio de discursos de civilización y barbarie. Como vemos en la ilustración, la Europa blanca, civilizada, se impuso sobre las culturas de tez morena, principalmente del continente africano, que eran representados como bárbaros. Entonces todo este proceso de expansión capitalista también llevaba implícito una serie de conceptos ideológicos que, sumados al nacionalismo, iba a propiciar o iba a detonar en las diferentes catástrofes del siglo XX, principalmente en el periodo de guerra total, en donde la industria, en donde la producción industrial se comportó o trató de innovar en materia militar para masificar e industrializar la muerte, que son los dos grandes procesos, o que vamos a verlo manifiesto a partir de las dos grandes guerras mundiales, de 1914 a 1918 y de 1939 a 1945. Producto de la expansión imperialista de la segunda mitad del siglo XIX, es que este periodo que abarca de 1914, con el inicio de la Primera Guerra Mundial, hasta 1945, con el final de la Segunda, algunos autores, entre ellos Eric Hobsbawm, la identifican como la época de la guerra total. Esto principalmente por varias razones. La primera porque las dos grandes guerras que abarcan este periodo van a ser guerras que involucran a prácticamente todas las potencias imperialistas de ese entonces, y estos conflictos fueron por definir la hegemonía, por ver cuál o cuáles potencias iban a ejercer su dominio por sobre las demás. Además, otra de las causas por las cuales se le llama guerra total es porque la industria militar alcanzó niveles insospechados en estas guerras. Por ejemplo, se implementan a partir de 1914 nuevas tecnologías militares, aviones, tanques, armas de gran alcance, armas de destrucción masivas y otras, que, bueno, si revisamos la cantidad de víctimas de ambos conflictos, Primera y Segunda Guerra Mundial, nos daremos cuenta que la gran cantidad de estas no son militares, no son soldados, sino que son civiles, es decir, gente que no tiene absolutamente nada que ver con el conflicto, pero que se vieron afectados por un arma de gran alcance. Ahí la gran catástrofe que significaron estos conflictos. También están relacionados con el neocolonialismo y el nacionalismo porque sus discursos políticos fueron llevados al límite, fueron llevados al extremo. Y un ejemplo de esto es como la Alemania nazi, por ejemplo, planteó toda una estrategia de exterminio étnico de las culturas judías y la cultura eslava, los rusos, que fueron considerados como como inferiores. Y por esa razón se propuso exterminar a estas poblaciones. Eh, la Primera Guerra Mundial, por lo tanto, enfrentó a las potencias imperialistas del centro de Europa, las potencias eh, que se llaman absolutistas ilustradas, es decir, el imperio austrohúngaro, el imperio alemán y otros, que se enfrentaron
a las potencias capitalistas modernas, representadas o lideradas principalmente por Inglaterra y Francia. Entonces esto significó una transformación, el fin definitivo del despotismo ilustrado y el triunfo de la modernidad. Sin embargo, en el fondo, todas estas conflictividades se dieron por el dominio de las colonias, principalmente en África, que era uno de los puntos más tensos, neurálgicos de este conflicto. Luego de que finaliza la Primera Guerra Mundial y que se crean toda una serie de acuerdos en los cuales se culpabiliza a Alemania, o se responsabilizó a Alemania del conflicto, esto generó o derivaría más adelante en el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Pero en ese periodo intermedio, principalmente los Estados Unidos, experimentaron un gran crecimiento económico. Y esto por varias razones. Estados Unidos pasó de ser un país que debía plata a Europa y más bien ahora Europa le debía a ellos, primero. Segundo, entra tarde al conflicto, más o menos cuando ya está resuelto. Y tercero, y muy importante, la guerra no se llevó a cabo en su territorio, sino que se llevó a cabo en Europa. Entonces, toda esta época hizo que los Estados Unidos, incrementaran su producción de forma masiva. Se implementa el método fordista, implementado a partir de los automóviles Ford, ¿verdad? Que son autos económicos, de gran producción y demás, que empezaron a hacer del consumo masivo de la ciudadanía. Esto hizo que para 1929 la economía colapsara, porque la producción superó al consumo. Esto hizo que las empresas cerraran, despidieran trabajadores y evidentemente el consumo cesaría. La forma de resolver este conflicto, esta crisis, y lo vimos hace un par de diapositivas atrás, fue por medio del modelo de economía mixta, en el cual los Estados Unidos o la economía estadounidense procuró que las personas fuesen empleadas por el Estado y que de alguna u otra forma esto motivara a las empresas a volver a invertir. La Segunda Guerra Mundial, ya casi finalizando, eh, fue producto de los resentimientos que generó la primera, pero principalmente se impusieron el dominio de dos ideologías extremadamente diferentes entre sí, que fueron el nacionalsocialismo alemán y la experiencia soviética, que al final de cuentas son los que van a tener la mayor cantidad de enfrentamientos y que iban a ser resueltos a partir de la participación de las economías occidentales, Estados Unidos, Inglaterra y demás, que también intervinieron en este conflicto, pero el rol protagónico dentro de la Segunda Guerra Mundial lo iba a tener Rusia. Esto entonces hizo que al final de la Segunda Guerra Mundial se estableciera un nuevo orden económico global, que es lo que vamos a ver a partir de la segunda parte de este curso, que es el contexto de Guerra Fría. Finalmente, en el tema que tiene que ver con las artes visuales especialmente, más allá de ver las características de todas y cada una de las corrientes vanguardistas que surgieron en este periodo, me interesa que nos enfoquemos en cómo las artes durante esta época intentaron ser innovadoras, plantearon la ruptura como su estandarte. Se propusieron los artistas a cambiar todo lo establecido, los colores, la técnica, la composición, y que a partir de entonces el arte iba a expresar un sentimiento subjetivo, ya no lo que se podía interpretar de una obra, sino lo que quería expresar el artista. ¿Okay? Entonces ya no se trata de una obra eminentemente figurativa, ya no es representar un paisaje, ya no es representar un personaje, sino que lo interesante de las artes de finales del siglo XIX y finales del siglo XX es básicamente cómo los artistas buscaron a través de sus creaciones precisamente dar a expresar sus sentimientos. El arte entonces, a partir de la segunda mitad del siglo XX, a donde mueren las vanguardias, de acuerdo con la lectura de Hobsbawm, el arte ya no es un elemento único, exclusivo, sino que se convierte en un elemento de consumo masivo. Vemos, por ejemplo, cómo Andy Warhol empieza a producir latas de sopa, empieza a producir unas serigrafías de Marilyn Monroe y demás, que se convierten en objetos de culto, objetos que tienen su referencia en la cultura popular, pero que también se convierten en elementos masivos. Las artes audiovisuales, a partir de la década de 1930, iban a revolucionar
el mundo del arte, ¿verdad? Lo que es el cine, la televisión, y vemos nuevos íconos, nuevos símbolos a partir de la pantalla, que se convierten en toda una serie de referentes culturales, ¿verdad? Y lo mismo sucede con la música popular a partir de la segunda mitad del siglo XX, como lo vamos a ver más adelante. Finalmente, la Revolución Rusa y la experiencia soviética van a ser temas fundamentales dentro de este curso, porque a partir de 1917 la experiencia soviética significó una ruptura, porque es un modelo de transformación política inspirada en los ideales modernos eh, de la segunda mitad del siglo XVIII, pero que no está relacionado con el capitalismo, sino que estamos hablando de un modelo inspirado en la crítica económica, en la crítica a la economía política que a mediados del siglo XIX planteara Marx. El problema que vamos a enfrentar o que vamos a analizar a partir de la Revolución Rusa es que Marx nunca escribió para este contexto. Marx escribió principalmente o estaba hablando de una revolución socialista, pero en la Europa occidental, en Alemania, en Francia, en Inglaterra incluso, pero jamás en Rusia, que era posiblemente uno de los territorios más atrasados en cuanto a producción industrial y demás, y política de toda Europa. Entonces, una revolución de obreros y campesinos se inició en el lugar más inimaginable por Marx, que era un territorio básicamente agrícola, que es la realidad rusa, pero que a partir de 1922 implementó un modelo de partido político único, de integrar grandes extensiones de territorio, y surgió así la Unión Soviética, la cual, después de 1922, que fue tomada después de la muerte de Lenin, que fue retomado por Stalin, Stalin implementó un modelo de planificación estatal llamado modelo quinquenal. Es decir, que se estaba proponiendo una planificación de la producción industrial, agrícola y demás desde el Estado por periodos de 5 años. Esto con el propósito de evaluar la planificación e implementar un nuevo modelo que llevase hacia una sociedad comunista, que ese era el ideal último de el estalinismo. Sin embargo, pese al éxito económico, industrial que experimentó el estalinismo, eh, fue un modelo político que suprimió libertades, que fortaleció el ejército, pero generó una gran persecución política. Y para 1954, cuando muere Stalin, retoman el poder algunas figuras del Partido Comunista, como Nikita Khrushchev o el mismo Leonidas Brezhnev y demás, que propusieron un modelo, o que más bien sus gobiernos se vieron influenciados por actos de corrupción, por intereses internacionales, en la época y el contexto de Guerra Fría, que vamos a ver a partir de la segunda parte del curso, y que cuando se quiso reestructurar el modelo a partir de los años 80 con Mikhail Gorbachev, ciertos sectores prefirieron colapsar el modelo soviético luego, en vez de renovarlo. Entonces la Unión Soviética es una experiencia que empieza, por eso les dejé la última clase que vieron Rebelión en la Granja, porque empieza con un sueño muy prometedor, que es el ideal de Lenin, de crear una sociedad igualitaria, sin clases sociales, que los obreros y campesinos se integrasen de manera exitosa en la economía, pero que gradualmente fue sucumbiendo ante actos de corrupción, ante intereses políticos, y su colapso en 1991 es precisamente el fracaso de un modelo que inició como un modelo prometedor y exitoso, pero que fue corrompido por intereses particulares. Esto sería entonces básicamente la materia de examen, y cualquier duda me escriben al correo electrónico. Muchísima suerte y nos vemos. Gracias.